Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast de Corteva y eltiempo.es para hablar sobre agricultura, meteorología, tecnología y sostenibilidad en el mundo agrario. En Agroprecisión queremos acercar el mundo actual del campo a sus profesionales y mostrar cómo la innovación y la digitalización son esenciales en esta industria para cuidar nuestra salud y la del planeta. ¡Empezamos! Bueno, bienvenidos a todos. Soy Cayetano Fernández, periodista y colaborador de eltiempo.es. Un placer acompañaros en este nuevo capítulo de Agroprecisión de Corteva. Como ya sabéis, un espacio en el que damos voz a los grandes desafíos del mundo agrario, como son la sostenibilidad, las nuevas tendencias, oportunidades de mercado o la transformación digital del sector. En el episodio de hoy, en estos primeros meses del año, vamos a centrarnos en conocer cuáles van a ser los próximos pasos del sector agrícola en España en el campo de la agricultura del carbono y los créditos de carbono. Es importante entender que a través de la implementación de prácticas agronómicas avanzadas, dirigidas y sostenibles, se promueve la mejora y conservación de la estructura del suelo. Estas acciones no solo fortalecen la salud y la resiliencia de los ecosistemas agrícolas, sino que también contribuyen significativamente a la captura del carbono, un paso esencial hacia la sostenibilidad ambiental y la estabilidad climática. Bueno, de todo esto hablaremos hoy un poco y lo haremos de la mano de nuestro invitado, Felipe Cortines. Muy buenas tardes, Felipe. Buenas tardes. Bueno, te vamos a presentar un poquito, Felipe. Felipe Cortines es ingeniero agrónomo y agricultor con una gran experiencia en las prácticas de agricultura de conservación y una dedicación innovadora en el secuestro de carbono en suelos. Felipe es director agronómico de eAgronom, trabaja para encontrar las mejores prácticas y donde su experiencia en créditos de carbono impulsa la transición hacia una agricultura que combate el cambio climático y promueve la sostenibilidad. Lo primero de todo, darte las gracias, Felipe, por estar hoy con nosotros y ayudarnos a conocer de primera mano cómo los campos españoles, bueno, pues se plantean estas diferentes soluciones. En este contexto, la agricultura de carbono proporciona diferentes técnicas que permiten minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera y aumentar la cantidad de carbono orgánico almacenado en los suelos y cultivos. En este sentido, Felipe, ayúdanos un poco primero a entender qué papel juegan los suelos agrícolas en esto de la captura del almacenamiento del carbono. Pues juegan un papel muy importante porque estos suelos son un gran sumidero de carbono. Suelos agrícolas hay repartidos por todo el planeta y no hay que hacer unas obras faraónicas como otros sistemas que hay que capturan el CO2 de la atmósfera y lo inyectan en el centro de la Tierra. Aquí solamente hay que hacer un cambio en las prácticas de manejo que se hacen en los suelos y eso nos puede llevar a secuestrar una gran cantidad de carbono. Claro, tú ahora mismo lo decías, ¿no? Buenas prácticas. ¿Cuáles pueden ser esas buenas prácticas que pueden ayudar a aumentar la captura de carbono en el suelo? Pues estas prácticas van fundamentalmente orientadas, como tú has dicho antes, a aumentar el carbono orgánico que tenemos en el suelo. ¿Qué prácticas son estas? Pues prácticas de lo que se conoce como agricultura de conservación, agricultura regenerativa, en la que intentamos labrar el suelo lo menos posible, mantenerlo cubierto la mayor parte del tiempo y tener un suelo vivo. Pues eso sería un poco a lo que vamos tendiendo. Al final es cuestión de combinar diferentes técnicas para no solo dedicarnos a mejorar nuestros suelos, sino también a que los agricultores podamos producir las cosechas que después es lo que vendemos. Claro, al final también, evidentemente, mejorar la calidad del suelo, además de ayudar a los agricultores, ayuda también, ¿no?, a pues aumentar la seguridad alimentaria, la resiliencia de los sistemas agrícolas. ¿Qué impacto tiene esto en esta agricultura de carbono? Pues, como tú bien has dicho, al final un suelo sano es capaz de adaptarse mejor a las circunstancias, que hoy en día estamos viendo pues que de repente vienen años secos, de repente se harta de llover en primavera, pues todas estas cosas, si tenemos un suelo que está cogido con pinzas en el que no hay que ayudarlo mucho, pues a la mínima que tenemos un problema se nos puede ir al traste la cosecha. Entonces, pues tener un suelo sano, bien estructurado, que nos ayude con todo esto,
es muy importante y al final los agricultores dependemos del suelo porque es donde trabajamos. Entonces, cuidar el suelo es cuidar nuestro mayor valor que tenemos y una cosa que yo soy hijo de agricultor y vengo de familia de agricultores, es una cosa que queremos que siga permaneciendo en el tiempo, con lo cual está echando moneditas en una hucha para dejársela a las generaciones venideras también. Hombre, importante que las generaciones venideras pues reciban, ¿no? ese suelo tratado adecuadamente. Pero claro, entiendo que dentro de las prácticas también será importante, bueno, en esta sociedad que vivimos, ¿no? De tecnologías que van cambiando y que van evolucionando tan rápidamente, ¿qué tecnologías se están utilizando para promover esta agricultura de carbono neutral? Pues tecnología puntera. Mucha gente cuando habla de agricultura se cree que aquí vivimos con un tractor y una azada, que vivimos como hace 60 años. Cuando yo les cuento que utilizamos un GPS con una precisión de 2,5 centímetros que puede hacer maravillas, que tenemos unas imágenes satelitales que las utilizamos cada 5 días y nos dan cómo están los cultivos, que a partir de eso podemos localizar dónde tenemos que ir a ver en el campo las cosas. Pues todo esto es una cosa que utilizamos diariamente. La maquinaria de hoy en día, tú te montas en un tractor y es montarte en una nave espacial. Hay botones y cosas para hacer de todo, lo puedes controlar todo. Puedes controlar la profundidad a la que siembras, la cantidad de semilla que echas. Todo esto hacerlo variable dentro de un campo para adaptarlo y hacer que se adapte lo más y sacar el mejor rendimiento posible. Entonces, tecnología, yo creo que el sector agrícola es de los más avanzados, aunque la gente lo ve un poco como aquí está la gente de campo con sus tractores y tal, pero es tecnología punta y cada vez se está utilizando más. Claro, porque al principio mencionabas que, bueno, una de las buenas prácticas era como labrar lo menos posible, pero bueno, es que se ve que detrás de esto también hay mucha tecnología que os da información de cuánto y cómo labrar, imagino también. Efectivamente, cada vez hay más aparatos, hay más cosas que te dicen el momento adecuado. Yo me dedico a la agricultura de conservación, pero porque yo lo he heredado de mi casa. Y mi padre empezó en esto hace 40 años y me ha comentado un poco, hablando pues de los principios que tenían, de lo complicado, lo poco adaptadas que estaban las máquinas, lo poco conocimiento que había y cómo ahora pues no solo con la tecnología de las máquinas, sino con la tecnología de la comunicación, hoy en día yo me puedo conectar con un agricultor que está en medio de la pampa argentina y que me explique cómo ellos hacen las cosas allí, cómo se adaptan al terreno, pues todo esto también lo estamos utilizando. Entonces, siempre está ahí presente y es muy, muy importante. Bueno, Felipe, esto yo creo que como introducción nos situamos un poco y bueno, pues conocemos un poco más todas esas tecnologías. Vamos a entrar un poco, a profundizar un poco más en el mundo de los créditos de carbono, un concepto que, bueno, que está revolucionando la forma en que pensamos sobre la agricultura y un poco el cambio climático. Lo primero, ¿qué son los créditos de carbono y cómo se vinculan a esto de la gestión del suelo? Un crédito de carbono al final es un equivalente a una tonelada de CO2. Entonces, si tú cogieras una tonelada de CO2, pues eso es el equivalente a un crédito. Todos los gases de efecto invernadero se referencian al CO2. Aunque no tengan el mismo poder de efecto invernadero, los hay que tienen más poder, como puede ser el metano, pero siempre que se habla de créditos se hablan de CO2 por un poco de estandarización y por hacer la vida un poco más fácil, creo yo. Siempre es equivalente de toneladas de CO2. En el caso de la gestión del suelo, ¿cómo se relaciona una tonelada de CO2 con el suelo? Pues sería con el aumento de la materia orgánica del suelo. A través de un cálculo, pues se transforma. Si yo aumento mi materia orgánica en un 0,3%, pues esto, según la densidad aparente de mi suelo y la superficie que yo tengo un número de créditos tal. ¿Y cómo es el proceso? O sea, estás contando un poco qué es, pero ¿cómo realmente se puede medir o evaluar el carbono secuestrado, por ejemplo, en una explotación agrícola? Pues para esto al final hay que tomar un punto de partida en el que se comienza a medir y se mide pues después cada 5, cada 10, cada año, depende del programa en el que tú estés. Pero al final tú tienes que tomar un punto de partida en el que tú, lo ideal sería poder medir el contenido de materia orgánica del suelo. Hoy que empiezo,
El año que viene lo mido y el aumento que he tenido en ese porcentaje de materia orgánica lo transformo en toneladas equivalentes de CO2 y me daría un crédito por ello. Lo puedo hacer cada año, lo puedo hacer en periodos de 5 años, porque la materia orgánica no es lineal, sino que es un poco su momento, hay momentos del año que está más alto, más bajo, pues se va midiendo así y a partir de ahí pues tú puedes evaluar cuánto carbono has secuestrado. ¿Y qué supone para un agricultor estos créditos de carbono? Pues ahora mismo es una cosa que está muy en desarrollo, que se está hablando mucho y está tomando mucho, cada vez se escucha más y la gente está más interesada. ¿Y esto qué es? Pues al final puede ser una fuente extra de ingresos para los agricultores, en el que tú tienes un cambio de práctica en tu explotación, tú cambias tu manera de hacer las cosas, consigues unos créditos y esos créditos después los vendes. Pues si tú los vendes tienes ahí una fuente extra de ingresos que pueden ser en forma de créditos o ya después en meterse mucho más. Si estás en el in-setting, en el off-setting, en cadenas de valor, hay muchas maneras diferentes, pero por simplificar un poco, el tema de los créditos sería ese. Detrás de toda esta idea de los créditos de carbono, ¿cómo pueden, digamos, asegurar o darnos cierta certeza de que estos programas de créditos de carbono con las prácticas agrícolas sean realmente sostenibles y no solo pues una cosa de, oye, hago esto, check y solucionado? Pues ahí está un poco, los estándares de carbono son los que ponen las reglas para que ellos te certifiquen un crédito. Pues, como tú has dicho, esto da mucho pie a lo que llaman el greenwashing, que es hacer tic y digo, pues por esto tú me lo das y tal. Pero conocedores de que existe ese problema, pues se arman mucho de razones, de ser muy estrictos, de hacer las cosas de una manera muy estricta, de controlarlo todo, de que haya mucha transparencia, para que realmente tú estés haciendo algo nuevo, algo más para este secuestro de los créditos. Una de las cosas más importantes de todo este tema de los créditos, hay una que se llama adicionalidad, que es la palabra mágica o maldita según quien te la diga, que es que tú tienes que hacer algo adicional para poder generar créditos de carbono. Es algo, gente que dice, usted es agricultor y usted le van a dar dinero por no hacer nada, porque usted genera créditos de carbono. Pues que se anden con un poco de cuidado porque por no hacer nada nadie te va a pagar. Entonces, el crédito de carbono, el que lo va a comprar, quiere asegurarse de que hay un secuestro de carbono detrás. Pues entonces, esa adicionalidad es muy importante y es muy importante lo que te dictan los estándares sobre lo que tienes que hacer. Claro, dentro de esas cosas adicionales, por ejemplo, ponnos un ejemplo, Felipe. ¿Cuáles pueden ser esas cosas adicionales que un agricultor pueda tomar una medida y adherirse a los créditos de carbono? Un ejemplo muy claro es la reducción del laboreo, el pasarte a la siembra directa. En vez de tú cosechar un cultivo, llevarte la paja, después enterrar los restos de paja y un poco la agricultura tradicional que se da, esos araos de vertedera que invierten en el suelo, pues eliminar todo eso y decir, pues yo me cambio de ese tipo de agricultura un poco más convencional, me paso a la siembra directa, en la que dejo los restos de cultivo en el suelo, intento que el suelo esté cubierto el máximo de tiempo posible y utilizo una máquina que puede sembrar ahí directamente. Pues eso sería un cambio, uno de los cambios más importantes que hay. En cultivos leñosos, por ejemplo, pues el tema de las cubiertas, en tener el suelo cubierto por una cubierta vegetal todo el año, pues eso también es un cambio. Son estas prácticas adicionales que se pueden hacer. Después se pueden ir amontonando prácticas, digamos. Entonces, pues, si en vez de una, pues hace 5, pues va a tener mejor resultado que si hace una de manera aislada. Claro, cuanto más hagas, más créditos también, más beneficio para el propio agricultor, entiendo. Siempre digo, el que vea los créditos de carbono como una manera de hacer dinero, se está equivocando de principio. Aquí, una de las cosas que más hace falta es el pensar en los beneficios agronómicos que tienen estas prácticas y cómo tú te puedes beneficiar de ellas. Que aparte los créditos tienen un beneficio, pues es un beneficio aparte, pero tiene que ser
los beneficios agronómicos los que te impulsen a dar este cambio. Yo cuando empecé a trabajar en Agronom, a mí me vino muy al pelo porque yo siguiendo la estela de mi padre, haciendo agricultura de conservación, viendo como algo normal que se ha hecho toda la vida y que funciona muy bien, que eso era una de las razones que al principio pues, ponía mucha gente pega, que no estaba probado, que si se reducían producciones. Yo he visto que eso no es así. Pues yo siempre la he defendido la agricultura de conservación y muchas veces hablando con colegas, ¿por qué no la haces? Pues cada uno te ponía unas razones. Pues mira, aquí tiene los créditos de carbono puede tener ese empujón que hace falta para que la gente dé el paso. Pues digo, pues mira, esto para mí me viene como anillo al dedo. Y a partir de entonces estoy trabajando aquí intentando promocionar este mundillo. Recuerda que puedes escuchar todos los podcasts de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify e iVoox desde eltiempo.es. Síguenos y descubre cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Claro, bueno, al final entiendo que lo que tú dices, ¿no? La búsqueda de un dinero extra instantáneo no debe ser el motivo, sino también el buscar soluciones de todo lo que llevamos hablando en este ratito de mejorar el suelo, que mejorar el suelo influye también a que el agricultor pues pueda ganar más en el futuro o esto se distancie más, se pueda alargar más esta producción, ¿no? En este sentido, vamos ahora, Felipe, a centrarnos un poco en los próximos pasos para minimizar estas emisiones de carbono, pasos concretos que los agricultores deben tomar para contribuir a la agricultura de carbono. En tu experiencia, guíanos un poco para que, nuestros oyentes agricultores entiendan este proceso de transformación, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso esencial que debe dar un agricultor que quiere comenzar el camino hacia la agricultura de carbono, pues para generar estos créditos? Pues lo primero y fundamental es un poco tener la mente abierta y ese cambio de mentalidad. Es decir, hay una manera diferente de hacer las cosas que funciona, que hay mucha gente que lo ha probado. Hoy en día obtener información es muy fácil y hablar con un tío que está a 8.000 kilómetros es posible. Pues esa es la primera cosa, es decir, vamos a probar cosas nuevas. Y también saber que todo lo que es probar cosas nuevas tiene un periodo de adaptación y un periodo que no es cambiar de coche y montarte, dejar un coche y montarte en otro, que esto lleva un periodo de aprendizaje y un periodo de adaptación que hay que adaptarlo a las circunstancias de cada uno como agricultor, de sus tierras, de su clima y de su todo. Entonces, pues tener esa adaptabilidad. Creo que es muy importante. Ya después, cuando te metes a nivel práctico, pues eso, es decir, vamos a intentar labrar lo menos posible. Vamos a intentar dejar el suelo cubierto el máximo tiempo posible. Vamos a intentar mejorar la estructura de mi suelo. Vamos a intentar evitar la erosión. Esos regueros que se ven en los campos, pues esto tenemos que evitarlo. Pues ya ir trabajando todos los días un poco en eso. Siempre digo que la agricultura también de conservación, lo bueno es que no está muy regulada ahora mismo, que no es como una agricultura ecológica en la que tú te metes en la agricultura ecológica y tienes que seguir una regla y no te puedes mover de ahí. No. La agricultura de conservación tenemos claro que el campo tiene que ser rentable y no hay que meterse de 0 a 100 de una manera porque te vas a estrellar. Ese cambio de mentalidad y esta manera de pensar es muy importante, creo yo. Claro, puede ser que también le dé pues algún agricultor o un poco miedo a ese periodo de adaptación, quizás, que sea algo que le pueda causar reticencia en este sentido. Sí, sin duda, y entiendo que le pasa a todo el mundo. Antiguamente era más complicado porque no había tanto conocimiento, la comunicación era más complicada, entonces encontrar una persona que te asesorara, que le pudieras preguntar, que pudieras ir a verlo, que pudieras ir a tocarlo, a experimentarlo, era mucho más complicado. Hoy en día tenemos una asociación de agricultura de conservación en España, asociación de agricultura regenerativa. Prácticamente en todos lados tienes a alguien que lo ha probado, que ha tenido experiencia, que puedes ir a hablar con él. Pues mira, esto funciona, esto no funciona. Eso es muy importante y no es dar un paso al vacío
Eso sí da mucho miedo de decir, pues no sé esto que va a pasar. Pues mira, ve probando, ve visitando, ve viendo a uno y de esa manera pues le vas cogiendo un poco. Y yo, todo el que ha dado el paso y se ha pasado a la agricultura de conservación, después se queda ahí, por lo cual pues debe ser que funciona bastante bien. Claro, entiendo, Felipe, que en esto que estamos hablando ahora, cuando te pregunto, pues, qué debe cambiar un agricultor con respecto a lo que viene haciendo para fomentar el secuestro de carbono, entiendo que irá también un poco a esto, ¿no? A esos primeros pasos, esa comunicación con otros agricultores. Sí, sí, está claro. Al final eso es muy importante y, por ejemplo, nosotros dentro de Agronom es una de las cosas importantes que tenemos es poner en contacto a los agricultores, hacer días de campo, hacer campos de ensayo, todas estas cosas para que la gente lo pueda ver y el que tiene alguna idea pero le da un poco de miedo, pues va, viene, pregunta, experimenta y dice, pues mira, creo que sí, entonces pues puede dar paso, que quiera asesoramiento, pues intentamos dárselo, hacerle un seguimiento, una visita, pues ponerlo en contacto con un vecino, con alguien de su zona que sea a lo mejor un Claro. agricultor poco de referencia, que tenga mucha experiencia, pues todo eso le damos mucha importancia. Y en tu experiencia, porque aquí al final es importante que estamos hablando contigo, que llevas pues ya trayectoria en esto, ¿qué consejo darías a los agricultores para, pues bueno, que se metan con éxito a este mercado de créditos de carbono? Pues lo primero es meterse en un programa, pero informarse muy bien de en qué consiste el programa. Ujú. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que vas a obtener? En el mercado de los créditos de carbono es muy importante el apellido de ese crédito, porque yo te puedo decir, mira, te metes en mi programa y yo te doy un crédito de carbono de Felipe por prácticamente no hacer nada. Pues cuando tú después vayas a vender ese crédito de carbono, pues te van a decir, mira, es que este crédito de carbono usted no ha hecho nada o prácticamente nada, yo por esto le doy una peseta o le Ujú. doy 10 céntimos. Cuando hay otros créditos que son mucho más estrictos y que los puedes vender después mucho más caro. Entonces, lo primero es informarse muy bien de dónde te estás metiendo, qué es lo que vas a obtener, qué compromisos adquieres, por cuánto tiempo, qué es lo que tienes que hacer, ver cómo te puedes adaptar tú a lo que te están requiriendo. Eso lo puedo hacer fácil, es muy complicado. Por ejemplo, si uno de los requerimientos es dedicarse a la siembra directa. Las máquinas de siembra directa es una inversión muy cara, una inversión fuerte. ¿Puedo hacer esto subcontratado con alguien de la calle? Existe un mercado, existe gente que puede venir a hacerlo, es muy importante. Yo hablando también con muchos agricultores, con mucha gente que lleva fincas, cambiar algo que uno viene haciendo desde hace 50 años es muy complicado. Los agricultores son bastante testarudos en este caso, entonces plantearle a alguien que lleva 50 años haciendo una cosa, que sabe cómo hacerla al dedillo y que se siente cómodo así, ahora vamos a cambiar y vamos a poner todo esto patas arriba, oiga, pues tenga usted cuidado porque eso es muy importante. Cómo llevarlo a cabo y saber que lo puede llevar a cabo bien también es muy importante. Y después asesorarse mucho, preguntar mucho y ir experimentando y viendo. Aquí, Felipe, notas, bueno, diferencia, porque a lo mejor parece que puede ser obvio, pero luego resulta que no, entre las diferentes generaciones de los agricultores, porque parece eso, que por lo que estás contando, quizá alguien joven pueda unirse o adherirse más rápido a esto, pero quizás esas propias generaciones jóvenes tienen un poco más de miedo que unas más experimentadas o... Pues hay un poco de todo. Igual que te encuentras a un hombre, a un agricultor con 70 años que le encanta experimentar, le encanta probar cosas y se tira a la piscina el primero, te encuentras a uno muy joven que yo esto es lo que he estudiado, esto es lo que conozco, esto es lo que sé que funciona, no tengo ningún interés en cambiar, me da mucho miedo ese cambio. La juventud, pues yo creo que es más fácil, estamos más acostumbrados a buscar información, a probar, a ver cosas, entonces pues ese paso igual no es un paso tan grande, es un paso un poco más corto. Estamos acostumbrados a WhatsApp, a hablar con uno, a meterte en un grupo de Instagram, en un grupo de Facebook, comentar, ver, oiga, ¿esto qué pasa? ¿Qué habéis probado? ¿Qué habéis hecho? Al final hace que ese paso sea un poco más pequeño, pero que te encuentras de todo según las generaciones. Claro. No, muchas veces eso, a la gente que está arrancando, pues quizás diga, bueno, es que todavía le falta esa experiencia, ¿no? Para saber qué es lo bueno, qué no, qué es lo correcto, por dónde tirar. Sí, sí, aquí yo lo digo siempre, aquí estamos aprendiendo todos los días y
aunque lleves muchos años ya haciendo esto, cada día aprendes cosas nuevas, cada día uno te viene y te dice, pues yo he probado a hacer esto de esta manera, y tú lo pruebas, no te funciona, adaptas una idea, pero yo lo que he visto que la gente que se dedica a esto está encantado de compartir lo que te dice. No es un secreto profesional de esto es mi éxito y yo no lo voy a compartir. No. Son gente que le gusta lo que está haciendo, le gusta compartirlo y le gusta que la otra gente también pueda aprovecharlo. Entonces, pues eso creo que es muy importante. Y Felipe, estamos hablando un poco de todo esto que nos está dando buenas prácticas y consejos para los que nos estén escuchando y que puedan entender un poquito mejor este programa de créditos. ¿Nos podrías comentar un poquito más específico en qué consiste eAgronom? Pues nosotros en eAgronom ahora mismo fundamentalmente lo que estamos impulsando más es un programa en tierras de cultivo arable, cultivos extensivos fundamentalmente. Aquí serían las rotaciones de cereales y pues, en el sur cereales y girasol y este tipo de tierras. ¿Qué hay que hacer para entrar en el programa? Pues hay que tener un cambio de práctica de lo que tú haces, orientado a la reducción de la labranza o la implantación de la siembra directa, la rotación de cultivos, que es una cosa que siempre se acompaña en la agricultura de conservación, pero que ya casi todo el mundo hace, los cultivos de cubierta o cultivos de transición entre uno y otro para mantener el suelo cubierto y un poco la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados. Todo esto va orientado a aumentar la materia orgánica del suelo. Entonces, si yo quiero entrar en el programa, pues me hace falta dar el histórico de 3 años atrás de las prácticas que yo vengo haciendo. Fundamentalmente, las prácticas de laboreo, de cuándo se hacen, la profundidad a la que se hacen, los cultivos que siembro, la producción de estos cultivos, fecha de siembra y fecha de siega, y el uso de abonos, pues lo mismo, la dosis y la fecha de aplicación. Con esta información, digamos, se crea lo que se llama la línea base, que es el punto de partida. A partir de ahí, yo empiezo a implementar mi cambio de práctica y a partir de este cambio de práctica, pues se va calculando el carbono que se va secuestrando. El programa nuestro dura 10 años, se comienza en la práctica y ya pues se van generando créditos y cada año se van generando estos créditos que el agricultor puede recibir. Después el agricultor puede quedarse con sus créditos y venderlos por su parte o puede después venderlos a través nuestra. Y tiene esas diferentes opciones. Y para los agricultores que nos están escuchando, ¿cómo influye también, porque entiendo que tendrá un impacto, el tamaño de la explotación, el número de hectáreas? Da un poco igual que tengan más, menos, para los que tengan una medida intermedia. Nosotros decimos que nuestro agricultor objetivo es un agricultor que tenga a partir de 100 hectáreas. Porque estos cambios y estas cosas al final hemos dicho que es un poco lo que es y para que este secuestro de créditos de carbono pueda compensar, porque esta transición tiene un coste al final, queramos o no, no es gratis. Entonces, pues, para ese coste y para que te compense, hablamos siempre de a partir de 100 hectáreas. También damos la opción de, si son agricultores un poco más pequeños, que se puedan asociar entre ellos para presentarse como uno, pues también se pueden unir al programa. Claro, al final, bueno, pues estas cosas, como estamos hablando, ¿no? De que todo evoluciona, ahora estamos en un mundo en el que lo colaborativo también es parte fundamental y en esto, pues, bueno, pues vemos que no podía ser menos. Felipe, vamos ahora a pasar a una parte más, más marco normativo. Nos vamos a centrar en la Unión Europea porque, bueno, esta continúa caminando hacia el objetivo de lograr capturar la mayor cantidad de carbono por parte del suelo antes del 2050. Dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se incluyen soluciones como el fomento de las rotaciones de cultivo de secano, que incluyan, bueno, leguminosas, oleaginosas y sustituyan el monocultivo del cereal. Y por otro lado, el Plan Estratégico de la PAC en España ya prevé incorporar medidas para favorecer la agricultura de carbono, a favor del clima y del medio ambiente. Como agricultor, desde tu experiencia, ¿qué esperas de las diferentes administraciones? Pues para mí lo importante es que conviertan esto de los créditos de carbono y el secuestro de carbono en algo sexy para el agricultor, algo que le apetezca al agricultor. No que esto sea un mare magnum más de papeleo, de cosas que hacer, de imposición,
Y de cosas que no tengan mucho sentido. Ha hablado del plan estratégico de la PAC de España. Uno de los ecoesquemas es ecoesquema de siembra directa. Es un ecoesquema que está muy bien, fomenta la siembra directa, pero tiene el mismo importe que el ecoesquema de rotación de cultivos. Ese ecoesquema nos viene muy bien a los que ya hacemos siembra directa. No va a ayudar a que mucha gente se una a la siembra directa. Entonces, tiene que ir un poco estructurado en favorecer esto. Si al final se hacen las cosas, pero no se hace una cosa apetecible para el agricultor, es muy complicado. Y sobre todo, tiene que ser apetecible no para el agricultor que ya está interesado en ese cambio, en dar ese paso. Tiene que ser interesante al agricultor que no lo está pensando. Que empieza a pensarlo y que diga, oye, esto está aquí, esto es interesante, vamos a ver lo que hay. Que esa gente es a la que hay que arrastrar. El resto está ya prácticamente dando el paso. Claro, porque ahí os afectará de diferente manera, como estás diciendo, ¿no? Al final no será lo mismo para alguien que está comenzando o que tiene dudas que para los que estáis ya más asentados en todo esto. Aquí hay una cosa muy importante que, por ejemplo, la gente que llevamos haciendo agricultura de conservación mucho tiempo, no nos podemos unir a los programas de los créditos de carbono. Nosotros no nos podemos beneficiar de ellos. Pues nosotros ese cambio de práctica ya lo hemos hecho. No hay prácticamente nada que podamos cambiar. Que tú dices, oiga, yo llevo 40 años haciendo bien las cosas. ¿Qué pasa? Que ahora llega uno que viene haciendo los 40 años mal y él se puede beneficiar y yo no. Pues es una cosa que también hay que tener en cuenta. Claro, ahí... Esa es la circunstancia en la que nos encontramos ahora mismo. Claro, es un poco el concepto que hablabas al principio, ¿no? De eso de adicionalidad, de hacer algo diferente. O sea, que si ya lo llevas haciendo antes, pues claro, no puedes acceder a esos créditos. Efectivamente. A mí siempre me preguntan, ¿y tú estás metido en el programa? Y le digo, a mí me encantaría, pero es que yo no puedo. Claro, y volviendo un poco, retomando un poco lo del programa, la certificación, entiendo que que es algo súper relevante, ¿no? Para el programa. ¿En qué se basa esa certificación? Nosotros nos basamos en los créditos de Berra, que es uno de los estándares más importantes, más famosos y que más se utilizan ahora mismo. Y esta gente, los de Berra son el estándar, que son los que ponen las normas. Después hay un auditor externo al que tú le presentas el proyecto y que él comprueba que lo que tú estás diciendo se adapta a las normas que ha puesto Berra. Él tiene la función después también de que todo lo que tú presentes, de revisarlo, de ver que está en línea, y hay un escrutinio bastante fuerte. Entonces, es importante que la información que nos proporcionan los agricultores sea correcta, esté bien, y no de, mira, yo voy a decirle esto a esta gente y después, como no lo van a controlar, pues a ver qué es lo que pasa. Pues eso no es. Nosotros, en nuestro programa, se basa fundamentalmente en el éxito de los agricultores. Porque nuestro programa, nosotros nos llevamos un porcentaje de los créditos que se generan, no cobramos una cuota de entrada ni un tanto que haya que pagar al año, sino que nosotros vamos a los créditos, con lo cual a nosotros nos interesa que el agricultor que se meta tenga éxito y consiga encontrar más créditos mejor. Claro. Otros programas en los que tú tienes que pagar un tanto, entonces ahí ya tienes unos gastos cubiertos y si hay éxito o no hay éxito no hay problema. Nosotros nos basamos mucho en eso y la certificación es una parte muy importante y hay un control muy riguroso, por lo cual nosotros estamos muy enfocados a que todo se haga de la manera correcta. Bueno, y Felipe, ahora te voy a hacer una pregunta complicada porque, bueno, no es una pregunta, más bien, es una petición, porque te voy a pedir a ver si puedes resumir un poco, digamos, en un minuto o darnos un titular para que los que nos están escuchando se queden con ese mensaje y entiendan un poco, a modo de resumen, todo esto que estamos hablando. Complicado, pero bueno, intentaremos. Te lo he dicho. Yo creo que lo fundamental es que los agricultores intenten mejorar la salud de sus suelos. Un suelo sano es beneficioso de cualquier manera, con lo cual, si conservamos nuestro suelo, tenemos nuestros suelos mejor estructurados y con mejor salud, va a tener unos beneficios agrícolas que van por delante de todo. Si además de estos beneficios podemos aprovechar y obtener un ingreso extra por parte de los créditos, pues bienvenido sea. Y un poco ese sería el mensaje fundamental. El que quiera hacerse rico con los créditos de carbono, que se busque otra cosa, porque en agricultura no dan duros hace 4 pesetas. Bueno, Felipe, pues nos quedamos con esa idea del suelo, que un suelo sano, pues bueno,
ya es un beneficio per se. Así que nada, nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerte que nos hayas podido acompañar. Ha sido un placer contar contigo. Creo que hemos aprendido mucho sobre la descarbonización y un poco todos estos créditos. Así que nada más, Felipe, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme a echar este ratillo. En nuestra página web de eAgronom tienen nuestro contacto y si tienen cualquier duda, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de charlar y ver cómo podemos ayudar. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Felipe. Hasta aquí esta nueva entrega de Agroprecisión. Ya sabéis que podéis escuchar más capítulos de Agroprecisión en corteva.es, podcast y en Spotify del Tiempo. Así que nos vemos en la próxima. Hasta pronto y un saludo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por formar parte de este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo lograr una agricultura más productiva y sostenible. Desde eltiempo.es y Corteva os esperamos en el próximo episodio.